78 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil. Desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Ya arrancamos. Acá empezamos el programa 13 en 1, un nuevo jueves 9 de abril del 2026, siendo las 19:06 horas. Empezamos junto con mi compañera Diana Holguín y a la espera que quizás venga Camila García y quien les habla, Charo Álvarez. ¿Cómo estás, Diana? Estoy bien y además estoy mejor porque inauguramos programa con una nueva operadora con A. Bienvenida, Ayelén Mancilla. Así es, bienvenida a nuestro equipo, también todo de mujeres, para ustedes. Igual a los chicos los queremos. Sí, los queremos un montón. Pero bueno, digo, acá hay equipo femenino, me parece, ¿eh? Hay equipo femenino. Estrenamos equipo femenino. Bueno, así que bueno, muy contenta porque tenemos una compañera nueva. Sí. Y con muchísimos temas, porque la semana pasada nos tomamos el día. Sí. Pero sí queríamos decir que las Malvinas son argentinas, ¿no? Por sobre todas las cosas. Vamos a hacer caso omiso completo, digamos, de la postura del gobierno nacional, que este año cambió. De repente cambió. Sí, bueno, igualmente... cambió. Pero hizo un reclamo sobre las Malvinas, algo que no venía haciendo, ¿no? Sí, igualmente hablando de soberanía, también es una de cal y una de arena, porque cambia la postura con respecto a Malvinas, pero votan en el día de ayer
la modificación de la ley de glaciares. Pasadas las 2:30 de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó la modificación con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Sí, con diría una particularidad, pero que no nos llama la atención, que fueron los 2 votos del bloque peronista. Digo, porque uno espera, digamos, una oposición, ¿no? Pero de los 2 votos del gobierno de San Juan, una provincia netamente minera, por eso digo que nos llama la atención, hay una particularidad ahí, así como también la tuvo en su voto en el Senado el ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ¿no? Que fue el que también estuvo llamando a internas del PJ Nacional. Digo, todo eso en este popurrí de cuestiones. Bueno, también se aumentaron el sueldo de los ministros. Hoy, en decreto. Lindo, ¿no? Sí. Bueno, igual Adorni también como... El jefe de gabinete le gusta como aumentar su sueldo, aumentar su patrimonio. Ayelén, ya te estamos preguntando, ¿vos ya sacaste el crédito de Banco Nación? Te dan $300.000. Si no, se lo pedís a tu abuela, a la amiga de tu abuela, a tu vecina, y te dan $100.000 seguro cada una de financiamiento, cobrando una subvención del gobierno de la ciudad por indigencia. Pero insólitamente de repente te aparecen muchos $100.000 para financiarte una casa en un country. Sí, Caballito. Un departamento en Caballito. Un auto de alta gama, viajes a Punta del Este, Aruba, contratos multimillonarios de la Germu con YPF, Banco Nación, para cursos ontológicos. Bueno, digo, al final para hacer un cuca del Estado, bastante bien. Y para venir a querer romper el Estado, bastante bien les está yendo. Sí, bastante bien. A él y a todos los libertarios y diputados y legisladores hay circulando una lista es una tremenda. Página, vamos a aclarar que es una página de internet que crearon 2 personas que en su momento empezaron la página con la idea de contrastar las fechas de las votaciones o cuestiones legislativas que podían tener alguna injerencia en leyes como por ejemplo la ley bases, y a partir de eso ver cómo fue modificándose el patrimonio. Entonces primero empezaron con los legisladores y después fueron hacia los funcionarios, ministros, subsecretarios y subsecretarios. Y también quiero aclarar que está hecha en base a una información que es pública, que se puede acceder a través del Banco Central, donde uno pone el quit de la persona e incluso puede ver cuál es el estado de deuda de cada uno. Bueno, y el sobrino, digamos, de Lule y de el jefe de bloques de diputados de los libertarios, es decir, Martín M&M, bueno, el sobrino que fue su primer empleo, le dieron $300.000 también, ¿no? 300 millones de pesos, no sé, no me acuerdo ya. Sí, todo 300 millones de pesos, pues 200, 400. Qué bien, che, que lo pueden pagar además, seguro. Esa cuota la pueden pagar, seguro. La página es cuantodeben.visualizando.ar para el que la quiera chusmear y divertirse un rato, puede ahí o buscar amargarse un rato. También. Una cosa que quería contarles que tiene que ver un poco con esto es que ayer vimos que dio su testimonio la escribana, ¿verdad? La escribana Nechevenchenko, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, y una de las cosas que salió, por ejemplo en Infobae, la escribana declaró que Adorni le compró el departamento de Caballito a las jubiladas en 12 cuotas sin interés. Mirá qué buenas. Lo único que quiero decir en 12 cuotas, como si la jubilada fuera un banco, ¿se entiende, no? Como lo si que che, arreglamos 12 cuotas sin interés, precio dólar, con la tasa Ryzen, ¿no? Porque digo, a eso todo un arreglo ahí, y la jubilada la llamaron y no sabía ni quiénes eran. No tenían ni idea, pero aparte de esto, yo me quedé mirando los comentarios, por supuesto, y quiero decir que me estallé y se los quiero compartir. Por ejemplo, había uno que pone, volvió la hora 12, ¡vamos! Vuelve la hora 12. Otro que era... Precios cuidados. Este que me encantó. Falta que digan que las jubiladas financian la deuda argentina y nos salvamos. Esa no está mal, porque quizás si sumamos la suma que le dio el Banco Nación a todos, quizás pagamos por gran parte de la deuda.
Bueno, acá hay otro que, por ejemplo, dice, pero mira vos, qué suerte, yo ni con linterna las encuentro, linda fábula, ¿no? Pero bueno, para divertirnos un rato también con la creatividad argenta que nunca falla. Así es. Y todo esto que fue sucediendo, digo, con Adorni, jefe y vocero presidencial, que es conocido también durante esta semana que censuró algunos medios. Sí. Dicen que no censuró periodistas, sino medios, con lo cual no sé qué mejor, digamos. Me gustaría que salgan las asociaciones de prensa, ¿no? No, ahora queremos preguntar. Ya se ve que como no está la nata, nadie quiere preguntar nada. O algunos sí, es mentira, algunos compañeros y compañeras periodistas sí lo quieren hacer, pero me parece, si bien no es del todo grave, siempre es un paso más, ¿no? Siempre corren la línea y el límite, digamos, de la libertad de expresión y la libertad que tiene que tener el periodismo para cuestionar justamente o para preguntar al poder, ¿no? Y una vez más, Adorni faltó a esas conferencias, censuraron algunos medios para ir por una falsa noticia, claramente falsa noticia, que salió, que es así, me parece que es bastante paga, de que hubo plata, digamos, de Rusia en algunos medios, cosa que con el papelón que hizo, digamos, la autora, digamos, de la nota, diciendo, esto es una suposición, no lo pude corroborar. Entonces, ¿para qué sacas una nota como esa? Eso, claramente, bueno, los que saben del medio saben que eso está absolutamente pago. Y fue una movida, para mí, claramente, de censura. Sí, y de censura. Y de censura, porque después vino la consecuencia, digamos, que fue esa, ¿no? Claro, bueno, quitar a los periodistas es una cuestión de censura, el argumento, una medida distractiva para ver si dejábamos de hablar de Adorni por un rato. Bueno, y esto me parece que, entre otras cosas, le pegó a Milei y le pegó en las encuestas y están bastante preocupados en ese sentido. Y solamente por nombrar algunas, digamos, de las encuestas, pero están todas más o menos en los mismos porcentajes, digo, tanto, si querés, más cerca del gobierno como más lejanas del gobierno, donde se desaprueba la gestión de Milei cerca del 65% y donde se aprueba en un 33%. Y está empezando a ser más sostenido. Si bien podemos decir que hubo varias veces que hubo un aumento, digamos, de la caída de la imagen del gobierno y sobre todo, digo, del presidente, y supieron revertir eso, evidentemente hay algo que le está pegando, que para mí va de la mano de dos cosas, que es una de las que vamos a hablar. Una tiene que ver, obviamente, con la corrupción y con todos estos temas que está golpeando, digamos, la credibilidad del gobierno, lo de la casta, etcétera, y el otro es el bolsillo, ¿no? Está claro que está golpeando el bolsillo. ¿Tenemos a nuestro invitado? ¿Sí? ¿Ya está? Bien, perfecto, porque si no sigo hablando, sigo hablando acá. No, pero acá está entrando Camila García, nuestra tercera, acá en 3 en 1. De paso le damos la bienvenida a la compañera que se suma, y si lo tenemos a Jorge, ¿está por acá? Está conectándose al Zoom. Bueno, vamos a comentar que se está conectando al Zoom Jorge Elbaum. Él es sociólogo, es periodista, es investigador y es mi profesor. Así es. Pero bueno, además, alguien que viene siguiendo muy cerca algunos temas de política internacional y que para eso también lo llamamos. Sobre todo algo que la verdad es un desastre humanitario a los ojos y a cielo abierto, ¿no? En el genocidio, estoy hablando del genocidio de Gaza y de la guerra que emprendió Estados Unidos con Israel en Medio Oriente. Jorge Elbaum, acá Diana Holguín, Charo Álvarez y Camila García te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes por ahí? Bien, bueno, recién haciendo un popurrí de recontra buenas noticias de nuestro gobierno y de lo bien que le va al país, y de las mentiras que dicen los mandriles. Pero no te convocamos para estas buenas noticias, te convocamos para un poco analizar con vos, bueno, qué es lo que está sucediendo con esta guerra de Estados Unidos e Israel, cuál es tu análisis al respecto.
debe ser muy amplio, pero quizás en resumidas cuentas, ¿qué te parece que es este avance de estos dos países? Mira, lo primero me parece que hay como tres guerras diferentes, ¿no? La guerra de Estados Unidos es una guerra estratégica contra China, guerra que se inició también en Venezuela, tanto Venezuela, que vendía más o menos el 4 o 5% del petróleo a China, como Irán, que vende el 16% de su petróleo a China. Estamos hablando que la quinta parte de todo el petróleo que compraba China busca a Estados Unidos limitar, ¿no? Ya limitó bastante lo de Venezuela y ahora también lo de la República Islámica. Entonces, en términos estratégicos de largo alcance, lo que pretende Estados Unidos es ir limitando a los BRICS, al sur global y a los vínculos multipolares que promueven tanto Beijing como Moscú. Y básicamente esa guerra desatada ya hace muchos años por Estados Unidos, no por Trump, sino que viene desde Obama, tiene que ver con el crecimiento económico, comercial, de lazos cooperativos, industriales, científicos y tecnológicos de la República Popular China, que va a dejar atrás, ya ha dejado atrás a Estados Unidos en algunas dimensiones, y de seguir esta misma velocidad relativa, ya en 10, 15 años se constituirá China en la primera potencia global en términos económicos absolutos. Entonces, en ese sentido, lo que dice Trump cuando habla de volver de ese emblema MAGA, ¿no? Volver a hacer grande a su país, lo que pretende justamente es volver a recuperar un paraíso perdido donde Estados Unidos tenía un poder omnímodo y podía hacer lo que quería a nivel global sin costos. Lo que estamos viendo, en el caso específicamente de la decisión de Trump, es esa guerra que tiene en Asia Occidental a Irán como un socio importante de la República Popular China. En el caso de Irán, digo que se está defendiendo, la verdad que fue atacado ya sistemáticamente, desde la guerra de los 12 días hace 7, 8 meses atrás, pero que también, hay que decirlo porque si no, no se entiende, tiene unas ramificaciones militares por fuera de su territorio, que es lo que se da en llamar el eje de la resistencia, que incluye a Hezbollah, chiitas en Líbano, a hutíes, que son parientes de los chiitas en Yemen, y a grupos sobre todo en Irak, y había también en Siria, que han sido borrados del mapa por el golpe militar de los descendientes de Al-Qaeda en ese país. Entonces, gran parte del conflicto bélico de Irán fue desarrollado desde el año 80 o 79 hasta la actualidad, a través de interpósitos socios, también, digámoslo, de Hamas, que fue socio de esta confluencia que se llama Eje de la Resistencia, nombrado así por Irán, y que tenía como antagonista tanto a Israel como a las casi 30 presencias de Estados Unidos en la península arábiga. Entonces, en el caso de Irán, es una guerra por la subsistencia, por la soberanía y por la continuidad del sistema político. Sistema político teocrático, que desde una perspectiva, si se quiere, de izquierda o progresista, etcétera, deja bastante que desear porque incluye políticas neoliberales al interior de la sociedad iraní desde hace 30 años, ¿no? Y un parlamento que en realidad, ley que aprueba, tiene que luego ser evaluada por un sumo sacerdote que se llama el líder supremo, ¿no? Entonces, esa es la guerra de Irán. Y la guerra de Israel es una guerra contra el eje de la resistencia, que ha generado un genocidio en Gaza, matando a 70.000 personas, 20.000 de ellos niños, que hoy está tratando de hacer casi lo propio en el Líbano, contra los socios de Irán en esa zona, con una particularidad que también es difícil de entender. Hezbollah es una organización chiita en el Líbano,
que es un partido político inserto en la constitución libanesa, pero al mismo tiempo es un partido político militar con milicias que está históricamente en confrontación con Israel, pero no solo en confrontación, sino también con el ejército del Líbano, del ejército del país. Entonces, bueno, ahí aparece toda una confrontación. Hace poco el presidente del Líbano echó al embajador de Irán en el Líbano, igual que lo hizo Milei acá hace hace unos días con el delegado de negocios, pero que tiene que ver con esa confrontación resultado de la guerra civil en el Líbano. Así que bueno, es un berenjenal y que bueno, va a continuar. Hay una especie de esto que impuso brutalmente con una amenaza de genocidio, de destruir una civilización, dice la lógica imperial de Trump, pero hay distintos escenarios en curso que se pueden realizar. Jorge, te hago una consulta. Con respecto a lo que hizo Irán en relación al Estrecho de Hormuz y cómo se juega también esta negociación que tiene con la Unión Europea en relación a la compra del petróleo y demás, más allá de que, bueno, en estos días con esta amenaza de genocidio y todo, se había dicho que se iba a abrir y bueno, pasaron cosas, pero quería saber cómo jugaba esa carta que está utilizando Irán para defenderse, como vos decís. Es la más importante carta que tiene, está generando un incremento del precio internacional del barril. Estaba a $60 el 27 de febrero, hoy está a 110, entre 100 y 110, barrón del crudo. Esto implica un incremento de los precios, sobre todo en los países que no son productores natos de energía, y también porque es un commodity, en países como Argentina, que producen ahora, gracias a Vaca Muerta, su propia energía, sus productores, incluso en el caso de YPF, ponen los precios internacionales, ¿no? Entonces es un incremento, un proceso lógicamente inflacionario a nivel global, y eso hace que, por ejemplo, en los países centrales, en Europa, en Estados Unidos, se tienda a incrementar los intereses como una manera de luchar contra la inflación. Ese incremento de los intereses genera otro problema que tiene que ver con el aumento de los créditos, no solamente de los créditos de las personas acá y en cualquier lugar del mundo, sino los créditos de los países como el nuestro, que es un país terriblemente endeudado por culpa de los Caputo Boys y sus atláteres liberticidas, ¿no? Es un tema global. Ese estrecho divide básicamente a nivel occidentalmente a Irán de gran parte de las monarquías brutales y criminales del Golfo, que nunca son acusadas de antidemocráticas por Estados Unidos, pero que nunca hicieron elección de nada y tienen familias a cargo del gobierno, ¿no? De hecho, Arabia Saudita es el único país en el mundo que en su nombre tiene el nombre de la familia real, la familia saudí, ¿no? Frente a una cosa de la Edad Media. Bueno, eso quiere decir que ese estrecho no es como Panamá, que fue hecho, o como Suez, que fue hecho con ingeniería, sino que es un pasadizo natural. Por ahí pasa el 20% del petróleo global, no solamente de Irán, sino de todas estas 9 monarquías del Consejo de Seguridad de la Península Arábica, y casi la tercera parte del gas, ¿no? Así que ese cuello de botella que hoy está minado y que hace que había más o menos unos 2.000 barcos que no podían salir. Deben haber salido más o menos, por las informaciones que tengo, unos 80. Hay todavía miles de barcos, y sobre todo se incrementa el precio internacional del petróleo, no solamente por la carencia de oferta, sino porque tienen que dar una vuelta más grande para llevarse el petróleo a distintos lugares, ¿no? Europa, la península arábiga vende más a Europa proporcionalmente, e Irán vende más a China, ¿no? En el caso de Irán tiene un oleoducto chiquito por ahora para ir por tierra, digamos, y en el caso de Arabia Saudita también hacia Suez, digamos, hacia el Mediterráneo. Pero hoy hace que se incremente
fuertemente el precio y puede incrementarse más en la medida de que esta tregua no se convierta en un acuerdo de paz. Jorge, yo te quería preguntar cómo quedó internamente la política internacional de Estados Unidos con este conflicto y la resolución, que no se entiende nada, cuál fue la postura de Donald Trump, debido a que hoy la vocera del presidente dijo todo lo contrario a lo que dijo el tuit de Trump el día que se acordaron esa hoja de ruta mediante la cual se iba a abrir el estrecho, que al final se terminó abriendo, ni tampoco hubo un alto de fuego. Y por último, ¿cuál es la postura de Israel en este conflicto? Porque es clave que en las condiciones que pone Irán, Israel deje de bombardear al Líbano, ¿no? Sí, ahí hay un problema, digo, los acuerdos de tregua diplomáticos son acuerdos a veces a puertas cerradas, puertas abiertas. En este caso se desarrolló a partir de un mediador que es Pakistán y que negoció con los enviados de Trump y los enviados de Irán, de Teherán. La realidad es que, digamos, en términos objetivos, Israel dice: a mí no me llamaron, yo tengo mis problemas acá cerca, Estados Unidos está a miles de kilómetros de distancia, si me llaman y me ofrecen que no me van a bombardear más, lo de Hezbollah, lo negociamos. Entonces, Israel es un socio de Estados Unidos, histórico desde 1956 en la zona, pero es un actor importante, es uno de los 9 países que tiene bombas nucleares. Tienen que sentarlos y tienen que negociar o mediar también con ellos, porque si no, efectivamente, sin Estados Unidos, Israel puede seguir bombardeando porque controla el espacio aéreo de Irán totalmente. Claro. Han destruido todas las capacidades antiaéreas, sobre todo, y Israel entra cuando quiere en Irán, sobre todo con sus aviones. Así que ahí hay un problema. El problema también es, digo, referido a tu pregunta, ¿no? Uno dice, bueno, esto es confusión lo que hace Trump y Leavitt, su vocera, y la verdad es que uno tiende a pensar más que no, que es toda una operación cognitiva que definió en su momento Steve Bannon cuando dijo inundar el cerco, ¿no? Llevar permanentemente cosas contradictorias, volver loco digamos, a los medios de comunicación, a la sociedad, y eso habilita a poder hacer cualquier cosa, porque vos no sabés a qué atenerte. Es una estrategia. Sí, de hecho Vance dijo otra cosa, o sea, sí. Otra cosa distinta a la que dijo la vocera y el presidente. Pero es una estrategia, está claramente. Yo creo que es una estrategia. A ver, lo dijo y lo explicó bastante bien uno de los jefes de asesores de Trump en su momento, que es Steve Bannon, que además fue importantísimo en el desarrollo político de Javier Milei en la Argentina, y tiene un estilo similar, porque lo que genera eso, en principio, es que como vos no sabés dónde está la información certera, ya la gente dice, bueno, no tiene sentido informarse porque todo lo que se dice puede no ser. Entonces pierde la capacidad crítica que tiene cualquier emisor objetivo o pretendidamente crítico o neutral, ¿no? Entonces me parece que es una estrategia. Se vio claramente hace 40 días cuando estaban negociando en Ginebra Irán y Estados Unidos. Se fueron los negociadores y al otro día a la mañana Estados Unidos bombardeó una escuela matando 120 niñas con un Tomahawk. Y bueno, y en el medio de la negociación, sin decir se termina, hizo eso, y yo creo que lo va a volver a hacer. Yo creo que el objetivo, el escenario, digamos, hay 3 escenarios, ¿no? Hay un escenario de más o menos probabilidades. Uno clave es el que está transitando, que se acuerden algunos puntos que son, por ejemplo, que la Organización Internacional de Energía Atómica vuelva a hacer las inspecciones en Irán, que ya las habían hecho, Jorge, porque si no, uno parece que el Consejo fue y dio una recomendación, y de hecho dijo que
que no tenían la capacidad de generar bombas nucleares. Pero, y esto hay que decirlo porque si no parece medio loco, ¿no? Justamente la estrategia es desinformar y la estrategia es distraer, ¿no? De alguna manera. Y esto pasa lo mismo con el estrecho de Hormuz, ¿no? Como abrilo, antes estaba abierto, digamos, antes de la guerra estaba abierto. Entonces, hay algo ahí que es un poco una jugada. También me llama la atención que es el bombardeo a la escuela es de Estados Unidos y esto no es de Israel y esto es de Israel y esto no es de Estados Unidos. Son socios en esta guerra, por lo tanto, para mí hay una... Y digo también en esto... también me parece una estrategia de querer desresponsabilizarse mutuamente. Entonces, arreglaste el acuerdo, fue con Estados Unidos, no fue conmigo. La bomba fue de Estados Unidos, no fue conmigo. Pero tiraste 300 bombas a las universidades, destruiste todo Palestina, destruí medio Líbano, destruí Cisjordania. Pero, esto me toca a mí, pero esto no me toca a mí. Hay una estrategia que es conjunta, digamos. Eso es lo que también me parece que es... Sin duda, pero si vos querés hacer la paz, esa conjunta tenés que sentar a los tres, si no, seguí así. Claro. No, está claro, pero también me parece que es parte de la jugada. No, igual salió una nota en el New York Times de 50 hojas diciendo cómo ese día fue a la Casa Blanca, Netanyahu, a convencerlo, que me la leí toda, parecía una novela griega. Y bueno, es que Estados Unidos... y vos decís, no puede ser, es el presidente de Estados Unidos, que venga un tipo y te diga, vamos a una guerra, dale, como si fuésemos un asado. ¿Sabes cómo? Sí, yo lo que creo ahí es que, a ver, hay temas estratégicos. La guerra, insisto, vamos al inicio. La guerra de Estados Unidos es una guerra por interpósitas personas contra China. Esto pensó Trump que le venía muy bien para ahogar a China. China no tiene petróleo, China depende fuertemente de la provisión de petróleo y dependía nada más y nada menos casi una quinta parte de Irán. Hoy no está recibiendo casi petróleo de Irán. ¿Qué hizo China? Bueno, le pidió a Rusia, y Rusia es el gran ganador de esta guerra en términos económicos, porque no solamente vende más, sino que vende casi el doble de lo que vendía antes. Ahora bien, en términos del análisis, digamos, sobre todo pienso desde Argentina, ¿no? Desde América Latina, a nosotros, ¿qué es lo que no conviene? En principio, en términos morales, de que las sociedades... y los niños y dejen de morir, digamos. Uno tiene que tratar de evitar que esto continúe. ¿Cómo uno supone que puede dejar de continuar esta lógica brutal? Más allá de lo que pasó para acá. Uno tiene que, desde el punto de vista diplomático, no es lo que está haciendo Milei, sino que Milei se suma a la guerra, incluso anticonstitucionalmente, porque no puede hacerlo como presidente sin el aval del Congreso. Bueno, lo que se debe hacer ahora es juntar a las partes y en el marco incluso de un organismo que existe, que se llama Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tratar de que la tregua se constituya en un plan de paz. ¿Cómo hacer eso? Bueno, evidentemente tenés que juntar a todos los actores. Y los actores acá no son solamente Israel, Estados Unidos e Irán, sino también los países de la península arábiga, que también están por abajo de la mesa pidiendo a Estados Unidos que destruya a Irán. Claro. Porque tiene una interna histórica por el liderazgo del mundo musulmán, y también tiene una interna histórica que lamentablemente la toman de la diferencia entre chiitas y sunitas. Claro, es eso. De hecho, la mayoría de los iraníes son chiitas y nada, y eso. Sí, pero el 90% de los musulmanes del mundo son sunitas. Por eso son minoría. 1.800 millones. Y el 10% o el 8%, que son los chiitas, pretenden el liderazgo del mundo musulmán. Entonces hay internas también muy complicadas, históricas. De hecho, hubo una guerra entre el mundo árabe y la República Islámica de Irán en los años 80 que murieron 2 millones de personas. Supuestamente fue entre Irak, pero participó Siria, participó Jordania contra la República Islámica. Lo que uno me parece, más allá de los escenarios objetivos, el objetivo es la continuidad de esto, que se acuerde, y lo que se puede acordar, creo yo, por supuesto, estoy leyendo y veo lo que pide Irán y lo que pide Israel y lo que pide Estados Unidos. Lo que se puede acordar implica que el estrecho de Hormuz deje de estar cerrado y que no se le cobre peaje. Antes no se le cobraba peaje, que vuelva a no cobrarse peaje. Ahora están cobrando algunos $2 millones por buque. Bueno, eso es lo que pide
incluso China, qué sé yo. Bueno, ahí hay un punto de conflicto. Hay otro punto que es el eje de la resistencia, que ahí es socio todos los árabes, incluso en el Líbano, le dicen no, y Hezbollah tiene que pasar a ser un partido político, pero no tiene que estar armado ni con misiles como está armado. Bueno, es una discusión. Digo, la verdad es que en la medida de que Hezbollah sigue armado es lo que le conviene a Israel. Yo ahí, Jorge, quisiera que brevemente, porque ya nos estamos pasando, tenemos otra entrevista, pero sí quería ahondar con vos sobre una cosa, si podemos hacer una distinción entre lo que quiere Israel en términos de gobierno, o sea, Netanyahu y el grupo, digamos, particularmente de Netanyahu, de lo que quiere quizás toda la comunidad judía, que no es solamente esa. Y te lo pregunto porque, bueno, vos pertenecés y entiendo que no todo el mundo está de acuerdo con la línea de Netanyahu. He visto también la comunidad más ortodoxa en Nueva York haciendo marchas en contra, digamos, de la guerra, marchas en Israel en contra de la guerra. Es decir, también me parece que eso es interesante a la hora de pensar qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que importa a la hora de pensar Israel y Palestina y esos conflictos, digamos, y la convivencia entre distintas posturas. ¿Qué le pasa también a la comunidad judía? Que me parece que hay algo ahí. Bueno, ahí hay algo muy importante. Primero hay que separar claramente, y es muy decisivo, una cosa es Israel y otra la comunidad judía de distintas partes del mundo. En Israel viven 8 millones de judíos más o menos, Israel, no en los territorios ocupados de Palestina, sino en Israel viven 10 millones de personas, de los cuales 8 millones, 7 millones y medio son judíos y 2 millones y medio son árabes musulmanes, dentro de Israel. Esto es un dato muy importante, porque tienen diputados los árabes, muy famosos, incluso del Partido Comunista, etcétera, etcétera, son minoritarios, pero eso es Israel. Israel es una cosa y los judíos en el mundo son otra. En Argentina, por ejemplo, tenés judíos que apoyan a la embajada alternativa de Israel en la Argentina, que es la DAIA, que es la derecha judía en la Argentina, y tenés otros, en donde que yo me ubico claramente, que es el llamamiento argentino judío, que somos antagónicos no solamente a Netanyahu, sino a Trump y a todas las políticas imperialistas, y denunciamos el genocidio y nos presentamos ante la justicia para que se detenga Netanyahu en el caso de que vengan a la Argentina. Y eso pasa también con los católicos. Yo trabajo con los curas en Opción por los Pobres, pero no me voy a tomar un café con nadie del Opus Dei. Con la característica más específica en el caso de eso que se llama la comunidad judía, es que a diferencia de los católicos y los musulmanes, los judíos tienen un componente ateo muy histórica, y que es mi caso, por supuesto, pero no es mi caso solo, sino el de Baruch Spinoza, el de Freud, el de Einstein, digo, que somos judíos culturales, no somos creyentes, no somos religiosos, no creemos en Dios, etcétera. Entonces eso también da una particularidad, y de hecho, y en esto, aunque ustedes no lo creen, Netanyahu es ateo, no es un creyente, es un fascista, pero es ateo, digamos, el tipo está asociado con grupos religiosos para formar gobierno. Entonces, digo, una cosa es Israel y otra cosa son los judíos de Argentina, de Estados Unidos, de Sudáfrica, etcétera. Ese es el primer tema que es clave dividir. Y después, dentro de Israel, lamentablemente la mayoría de Israel ha votado al partido Likud, que es un partido fascista, y a otros partidos más fascistas, y han hecho un gobierno. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Porque en Israel existe un concepto que es el síndrome de Shoah. Vos nacés ahí y te dicen, mira, a nosotros nos mataron una vez, desde el principio de la Edad Media nos mataron, nos expulsaron, nos mataron, y después en la Segunda Guerra Mundial nos mataron 6 millones. No nos van a matar más, ahora matamos nosotros. Ese es el síndrome de Shoah. Vos me pones un fierro o una bomba, tirás un misil, yo te mato 5 veces más. Y eso, así es gran parte de la sociedad israelí, lamentable y tristemente, pero está enraizado fuerte. Entonces, en este marco, que después del acto terrorista absolutamente condenable de Hamás, de octubre del año, y en esto digo, soy leninista en lo que digo, ¿no? El terrorismo es enemigo de la lucha social y política, ¿no? Lo escrito en 1905. Digo, hay que luchar contra el ocupante, por supuesto,
pero no se puede matar niños, no se puede matar civiles, etc. Entonces digo, vos a Netanyahu le das la posibilidad de matar a 2.500 tipos como mataron en octubre del 2023 y le dejás todo servido, obviamente, para el genocidio que termina siendo en Gaza. Jorge, te queremos agradecer que finalmente pudiste estar aquí en 3 en 1 y solo anunciar a quienes nos están escuchando que Jorge va a presentar su libro junto a Gustavo Campana en el Centro Cultural La Estación en Avenida Ituzaingó 320 el 11 de abril, ¿es así? Así dicen, sí. El 11 de abril a las 19 en la ciudad de Tres Arroyos, y el libro de Jorge Fachófera, Geopolítica de la Turbulencia, y el de Gustavo Campana, Argentina desaparecida, matar a una generación en nombre de la patria financiera. Gracias, chicas, un gusto charlar con ustedes. Espero un día tener más tiempo porque son temas muy arduos. No, te vamos a volver a llamar, Tal cual. Dale. Gracias. Un fuerte Chao, nos abrazo. vemos. Chau. Abrazo. Chau. Bueno, Jorge Elbaum. Hablábamos con Jorge Elbaum, sociólogo, investigador, periodista, y ya rapidísimo nos vamos metiendo en la segunda entrevista de esta noche, así pegadito, que elegimos hablar de la economía, que es el gran problema. Que se relacionan estos temas, por ¿no? Por supuesto. Y para eso contactamos e invitamos para que nos acompañe en el día de hoy Jennifer Estefan del CEPA, para que nos cuente un poco y charlar un poco sobre qué está pasando en la economía de nuestro país. Así es. Estamos en el ¿Está Zoom? por ahí? Sí, ahí está. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Una vez más. Un abrazo. Nos vimos, yo fui Sí, para ahí. sí, el año pasado. Se está haciendo costumbre ya llamarte, así que gracias. No, pero además economistas mujeres, che. Hay que darles más voz a las economistas mujeres. Hay pocas. Hay pocas, ¿no? Poca voz. En realidad hay muchas, pero se le da poca voz en realidad. Exacto. Ese es el tema. Jenny, pero bueno, ¿cómo andan? Bien, ahí estamos, son semanas media complejas en donde se están empezando a divisar las consecuencias de la ausencia de un modelo económico y productivo por parte del gobierno nacional, ¿no? La sensación que hay es de desazón en las calles por falta de trabajo, pluriempleo y demás. Las clases más desbeneficiadas, más humildes, están pasándola realmente mal. Eso es lo que están expresando compañeros, amigos que conocemos todos, e incluso los medios de comunicación. Entonces tenemos un factor que es el tema del trabajo, otro factor que es el tema de la economía, donde tenemos un ministro que sale en un streaming a decir ahora la gente no se compra más 6 pijamas, sino que se compra un auto. Y por otro lado, un sistema que es absolutamente insolvente en términos económicos, porque obviamente hoy nos estamos financiando con la baja de impuestos, el tema del combustible que exportamos, y no hay importación de materias primas ni de bienes de capital, con lo cual tenemos más dinero. Eso es como lo único, digo. Entonces, ¿cuál es el escenario que se espera si esto sigue así? Y el tema del combustible, ¿no? También. A ver, el gobierno como que fue desde que empezó, ¿no? Porque empezó ya cuando asumió Milei inventando datos, esto del 17.000% de inflación, saque 6 millones de personas de la pobreza, 7, 8, 10, 15 y demás, como que hace una utilización de los datos muy como cherry picking, como seleccionar los datos que pueden reforzar su postura, su relato, y dejar deliberadamente por fuera todos esos datos que vayan a contradecir lo que ellos están diciendo. ¿Cómo hace, por ejemplo, con el aumento del PBI? Es verdad que el PBI creció, pero si vos lo desmenuzás, bueno, los sectores que crecen no son los que traccionan el empleo. No crece la industria, no crece el comercio, no crece la construcción. Agro, minería, intermediación financiera no son, mano de obra intensiva, y ni siquiera esos terminaron generando realmente puestos de trabajo. La primera parte, yo creo que la primera parte del gobierno tuvo como driver o como motor de crecimiento, como compensación de ingresos, si querés, el crédito. El crédito fue un gran dinamizador de la economía, no a niveles de antes de 2023, ¿no? Pero permitió sostener cierto nivel de consumo, cierto nivel de actividad, y compensando la caída de los ingresos, ¿no?
Lo que pasó después fue que esa rueda de alguna manera se cortó porque la gente empezó a compensar ingresos con tarjeta de crédito, con billetera virtual, con préstamos bancarios o lo que sea. Después pasó a directamente no poder pagarlos porque no solamente las tasas de interés están altas, sino que también los salarios están recontra deprimidos. Entonces ahí se te corta ese motor de crecimiento. Otro motor de crecimiento pareciera que no le va a dar, no le está dando bola a la industria, no le está dando bola al comercio, no le está dando bola a la construcción, porque hay una caída en infraestructura o gasto de capital casi del 80% de que asumió Milei. Pareciera que las paritarias no se convalidan por encima del 1 o 2%, salvo algunos convenios colectivos particulares, bancarios y demás. ¿Cuál va a ser tu driver? ¿El crédito ahora lo querés volver a lanzar? Está medio tarde porque la gente que ya se endeudó, que está en situación 1, situación 2, situación 3, situación 4, incobrable, no se puede volver a endeudar, no puede volver a la billetera virtual ni a un banco de nada. Tiene que esperar a saldar esa deuda y recién ahí, cuando se purgue un poco, bueno, puede volver al sistema financiero. Las empresas tampoco se pueden endeudar tanto porque tienen balances malos, balances magros, caída de ventas y demás. Alguna que otra, algunas están más o menos bien, pero no sé hasta dónde va a ser tu dinamizador. Entonces, me parece que hay, sobre todo en lo que es la economía real, se está encontrando como se está medio metiendo en un callejón medio sin salida, ¿no? Esa es la sensación que me da, digo, ¿de dónde vas a sacar los motores de crecimiento de acá en adelante? Sí, lo que se puede sostener ahora, lo que me parece que hizo, dentro de todo pareciera que, al menos en cómo se ve, pareciera que está bastante bien armado en la cuestión de la estabilidad cambiaria. Bueno, eso te da o te permite que ciertos sectores de la sociedad puedan consumir un poco más, que algunos se puedan ir al exterior, que bueno, la inflación no te salte más de lo que te está saltando ahora, que ya de por sí es muy alta, y algunas cuestiones en general, política monetaria y demás, que las puede ir controlando. Y sobre todo este primer semestre que también tenés liquidación de cosecha, tenés una balanza energética positiva. Además fue una buena cosecha. Eso lo controla. Tiene esa suerte, que fue una buena cosecha. Fue una buena cosecha, es una excelente cosecha, así que yo te diría que primer semestre, por lo menos en términos cambiarios, no va a haber grandes saltos. Pareciera que si no cambia nada, de hecho hoy anunció hace un ratito el Banco Central algunas medidas para relajar el cepo cambiario, tanto para empresas como para personas, pero pareciera que en esos términos se va a mantener. Y esa paz es muy importante para la Argentina. Ya sabemos cómo es cuando se te escapa el tipo de cambio y demás, ¿no? Pero bueno, sí, todos los datos que estamos viendo de consumo, que hace 2 años que viene caída del consumo. Hoy salió el índice de producción industrial manufacturero. Realmente es cabroso el dato, es 8% interanual del promedio de todas las actividades, pero tenés 24% que cae producción de automóviles, 22% textiles, es un montón, con lo cual, complicado para pensar que esto puede mejorar la economía real en lo que queda del año y transformando un poco también la masa de trabajadores, o sea, la estructura laboral, que vamos perdiendo ya más de 200.000 puestos de trabajo que se están volcando a las plataformas, ¿no? Por eso también tenemos el récord de patentamiento de motos, porque muchos sí o sí necesitan la moto para hacer economía de plataformas de alguna manera. Así que yo, por lo menos, a mí me cuesta encontrar el motor de crecimiento que va a encontrar el gobierno de acá en adelante, ¿no? Sí, te hago una consulta. ¿Vos no creés que con la guerra y con el tema del combustible esto repercuta justamente en el tema? Yo recuerdo en la época, voy a decirlo así, Cuca, que era un escándalo que subiera 3 pesos, digamos, la nafta, porque eso repercute directamente en los precios y entonces mañana te es un 20% más porque la nafta, entonces se pone en el precio de la comida, del traslado de los camioneros, de no sé qué. O sea, eso no va a repercutir en los precios, no repercute tampoco en la cuestión. Entonces,
antes vivíamos en una mentira, no era tan así, no era tan directo. Y por eso te digo, hacen una selección de datos espectacular, obvio que incide, por eso también tenemos ahora el conflicto de los colectivos, por ejemplo, ¿no? El aumento del gasoil a partir de que empezó la guerra, creo que fue arriba del 20%, no le permite a las empresas de colectivos ni siquiera cubrir los costos, o sea, además de que tienen sus conflictos salariales y demás, obviamente que eso incide, y de hecho desde que asumió Milei hasta hoy, más o menos 420% subió el gasoil. Que eso también te incidió muchísimo en el precio del colectivo. El precio del boleto de colectivo subió más de 1000%. Desde ya que creo que esta guerra de por sí es imprevisible. No se sabe cómo mañana se va a levantar Trump para tuitear qué y hacer qué, o puede darle un alto al fuego y mañana Israel atacar igual. Vieron que es como todo muy mediático y muy raro como se está dando. Pero sin dudas que va a repercutir en la inflación, que ya se estima que el dato va a estar por encima del 3%, y es un dato muy alto por una economía que está absolutamente, digo, que caída, no es la inflación que dice el gobierno mayorista, ¿no? Aclaremos, porque el gobierno tira los datos de la inflación mayorista, como vos decís, en su afán de tira como el dibujo. 1%, sale el 1% de mayorista y ya, bueno, quieren levantar ese dato. Y están constantemente en eso, pero bueno, después la realidad también un poco se ve en la calle, lo que ustedes decían. Te juntás con gente, te ves con tus compañeros, la gente en la calle lo va a sentir igual, por más que vos hagas el título que vos quieras. Más allá de que mucha gente le siga creyendo y probablemente se siga anclando en las expectativas, ¿no? Siga pensando que, bueno, hoy tengo que sufrir para que después me vaya mejor o de esta vamos a salir bien. No, y no solamente el laburante, hay muchos empresarios que siguen pensando lo mismo y demás. Para nosotros es como desde que empezó el gobierno ya más o menos todo, bueno, ya se avisoraba el modelo, no es nada nuevo, nada que no se haya hecho en Argentina, nada que no se haya repetido. Sabemos cómo termina, así que... Bueno, no sé, tema guerra y combustible, bueno, esperemos que por lo menos, a ver, otra de las cuestiones que sucedió fue que YPF tomó como una medida muy heterodoxa que bastante criticaba en los gobiernos anteriores esto de controlar un precio, ¿no? Porque dijo, bueno, por 45 días te voy a dejar el precio del combustible controlado o no te lo voy a aumentar. Sí, pero lo subió 200% antes de hacer eso. Ya lo había subido, claro. O sea, pero esa semana, yo ni siquiera voy a decir que venía subiendo porque yo soy una privilegiada, voy a decirlo así, soy una privilegiada de tener un auto usado que compré en algún momento y todas las semanas hay aumento de precio en la nafta. Pero esta última semana, en la previa, digamos, decir que lo iban a congelar, claro, hubo un aumento de 20 lucas en llenar el tanque. 20 lucas en llenar el tanque, es decir... O sea, lo que te venían aumentando por día, te lo aumentaron todos juntos los 45 días que te van a congelar el precio. En una semana pasó a 2 lucas y vos decís, che, loco, o sea, es muy alto. Sí, igual la realidad es que el precio del barril se disparó de $70 a 100, o sea, en todo el mundo hubo como un reacomodamiento, eso es cierto, pero la verdad es que también, viste que empezó a cambiar el tema del aumento de la nafta. Antes se anunciaba, bueno, mañana aumenta la nafta, iba todo el mundo, ¿se acuerdan? A las 12 de la noche a cargar la nafta, las filas en las YPF, las estaciones de servicio y demás. Y ahora no, ahora el sistema es micropricing, es por demanda, no te aviso, es por goteo y demás, como para que vos no estés... pero nunca baja, nunca baja. Obviamente sinceramente, uno después va y lo ve. Una cosa que te quería consultar, Jenny, en relación a lo que decía Diana hace un ratito, esto de por qué no vemos el traslado tan quizás directo, yo lo que pensaba también es que si sumamos esta olla a presión que se viene generando, digo, porque ya no tenés de dónde sacar el préstamo para pagar las deudas, porque la gente está pagando el alquiler con tarjeta, por todas las cosas que fuimos describiendo, por ejemplo, los que tienen, ¿no? La posibilidad de tener la tarjeta. Esta cuestión de que por ahí, estoy hablando del comercio, del que por ahí no traslada precios como se trasladaba antes, porque la gente ya sabe que tiene el negocio cerrado o vacío, porque la gente no entra a comprar. Entonces no le queda otra que no remarcar, quizás, estoy diciendo, no remarcar porque si no tiene manera de que le compren algo. O sea, ya es como que llega un momento que hasta están laburando a costo. Absolutamente.
absolutamente, no tengas dudas. Muchos están laburando a costo, están sobreestoqueados, están poniendo plata, vendiendo propiedades para sostener negocios. Y es esto que vos decías, ¿no? Por ahí no lo puedes trasladar tanto a precios, básicamente porque el ancla es el salario, porque la gente ya no te puede comprar o te puede convalidar un precio tan alto, saben que no lo pueden vender. De hecho, ¿no les pasa que van al comercio, al chino, por así decirlo, y hay productos que ya no ven? Yo hay quesos que no veo, lácteos que no veo, porque el chino ya sabe que no lo vende. O sea, es una locura. No. Por ahí no pasa en todos lados, pero... O al mismo tiempo te encontrás con una cerveza de Taiwán, ¿no? Como en esta cosa media loca, Dios. Porque vos veías, no sé, Sancor, estoy diciendo como los era que no clásicos. estaban los vasitos de Starbucks antes, ¿te das cuenta? Le contamos a los oyentes que estamos hablando con Jennifer Estefan del Centro de Política Argentina, CEPA, de Economía y Política Argentina. Jenny, una última pregunta que ya nos tenemos que ir, nos van a matar, si nos pasamos del tiempo, pero así rapidito. Tema vencimiento de deuda del año que viene, ¿puede llegar a afectar en términos económicos el esquema de Caputo? ¿El esquema Caputo, vencimiento de deuda en pesos o vencimiento en dólares? Dólares. Vencimiento en dólares. Sí. Yo creo que mientras Caputo encuentre la forma de pagar los vencimientos de los bonares y los globales, que son los que vencen en enero y vencen en junio, de la propia deuda que él tomó en el gobierno de Macri, que reestructuró Guzmán, mientras tenga para cubrir eso, que son más o menos unos 9.000 millones de dólares anuales, después el resto pueden encontrar alguna forma de refinanciamiento. Son vencimientos, bueno, con los organismos multilaterales puede haber algún reperfilamiento o refinanciación o demás, pero después con el resto no creo que, me parece que no va a tener problema, porque va a tener buena cosecha, porque está de alguna manera comprando reservas, generando cierta confianza en el mercado, está sacando todas las semanas licitaciones de deudas en dólares, entonces de esa manera se hace de dólares para pagar los pequeños vencimientos. Así como a una primera mirada te digo que me parece que no va a tener tanto quilombo para pagarlo. Por ahí se puede empezar a complicar después, pero en principio me parece que lo va a sortear. Muchísimas gracias, Jenny. Ya sabes que te vamos a seguramente molestar otro día. Obvio. Para estar con nosotras. Cuando quieran. Bueno, hablamos. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Chao, hasta luego. Adiós. Bueno, y esto ha sido todo, chicas, por hoy, porque tenemos que dejar el programa porque viene el que sigue y queremos que disfruten. Así que nos vemos el jueves que viene. Camila García, Diana Holguín, gracias a Yelén Mancilla, un placer tenerte como operadora y nos vemos el próximo jueves aquí en 3 en 1. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. Nunca inflamos la moneda haciendo guerra a otros países.